Hola, un saludo a todos. Hoy día la gran mayoría asocia a los actuales movimientos políticos con simples propuestas materiales concretas. ¿Qué hacer con los impuestos? ¿Cuáles subsidios ofrecer? ¿Qué hacer con la educación, la salud, la guerra, etcétera? Pero la verdad es que estamos en una época en la que todas las áreas del conocimiento han avanzado, incluyendo la psicología humana y de masas. Y esos conocimientos se usan en la política para provocar cambios más allá de lo material, cambios en la estructura psicológica de grandes grupos humanos. Por ese motivo, hay movimientos políticos que más allá de propuestas sociales se han convertido en nodos de ingenierización de la interioridad humana y como tal debemos analizarlos. Es necesario detectar bajo qué principios filosóficos y en qué dirección operan a la estructura psíquica humana de la población objetivo. Y desde esta perspectiva vamos a mirar hoy el movimiento Colombia Humana. Esta será una mirada que trascenderá a las propuestas del movimiento político y explorará el aspecto de ingenierización social que subyace tras las ideas que escribe. Y para ello revisaremos la figura de Saúl Alinsky. ¿Y por qué Saúl Alinsky? Bueno, por dos razones. La primera es que es un referente internacional de esta ingenierización de la que estamos hablando, y segundo, que es a su vez uno de los referentes del accionar ideológico del movimiento Colombia Humana. Respecto a esto último, esas capturas de pantalla fueron tomadas el día 23 de julio de 2021 a la página de colombiahumana.co. En ellas consta la presencia de la obra de Saúl Alinsky en la biblioteca que la Colombia Humana ofrecía a sus seguidores y miembros. Es decir, durante el año 2021 que fue tan marcado por los disturbios sociales, los bloqueos, el vandalismo y la violencia, lo que los seguidores de la Colombia Humana podían encontrar aquí era el Tratado para Radicales, Manual para Revolucionarios Pragmáticos de Saúl Alinsky. Ahora bien, al momento de organizar este video, hemos consultado nuevamente la Biblioteca de la Colombia Humana para encontrarnos con que esta sección, así como todos los textos que le permitirían a cualquiera hacerse una idea de cuál es el direccionamiento filosófico que la Colombia Humana ofrece a sus miembros, han sido totalmente removidos. Sin embargo, recabando en el archivo de Internet encontramos que en 2021 se archivó una sola copia de la URL colombiahumana.co/biblioteca, la correspondiente al día 12 de abril. Así podemos verificar cuál era el contenido de esa URL en esa fecha específica y rescatar el tipo de literatura que manejaba la Colombia Humana. No solo constatamos la presencia del Tratado para Radicales, sino de otras obras bastante interesantes y cuya temática es fácilmente vinculable a varios de los focos de conflicto y disturbios que presenciamos durante este año. Exploremos, pues, la figura de este referente de la Colombia Humana. Saúl David Alinsky fue un autor de cabecera de la izquierda radical estadounidense. Nacido en Chicago en 1909, fue activista, sociólogo y antropólogo. Se le recuerda como el padre de la corriente conocida como de organización comunitaria. La obra de Saúl Alinsky se concentra en cómo organizar comunidades de base para emplearlas en la lucha política. En su libro determina estrategias de corte subversivo, es decir, de alteración del orden social, como método de conseguir estos objetivos políticos usando como insumo el descontento popular.
Sin duda que su obra denota una gran perspicacia al identificar las fuentes de energía emocional de los grupos humanos y los métodos adecuados para dirigir esa energía de manera certera contra las bases de estructuras sociales que se quieren debilitar o demoler. Por supuesto que en su obra Alinsky justifica sus tesis en la necesidad que tienen las comunidades de operar políticamente para la solución de sus necesidades. En ese sentido, parece representar el sentir de los pequeños, los desposeídos, los discriminados y las minorías atropelladas u olvidadas de la sociedad. Sin embargo, en la práctica, estas estrategias han mostrado su efectividad como herramienta por parte de poderosos grupos políticos para mover estratégicamente a las masas. Aún se conserva en los archivos del diario The Boston Globe la carta de David Alinsky, hijo de Saúl Alinsky, que con ocasión de la Convención Demócrata de 2008 declaraba sentirse orgulloso de la importancia de las técnicas de su padre para la campaña política de ese partido y particularmente para el trabajo del señor Barack Obama. Sobre esta influencia de Saúl Alinsky en la campaña de Obama se profundiza en el libro Reglas para la Revolución de Barack Obama, el modelo Alinsky de David Horowitz. Ya centrándonos en la influencia que este pensador proyecta sobre el movimiento Colombia Humana, podemos identificarla fácilmente al profundizar en su obra. La concepción de que el grupo popular tiene que ser de naturaleza conflictiva y desplegar una guerra permanente estaba clara en la mentalidad del líder de la Colombia Humana cuando en junio de 2018, al terminar las votaciones presidenciales, afirmaría su voluntad de mantener una movilización popular permanente, cosa que a lo largo de los siguientes 4 años toda Colombia pudo atestiguar. Movimientos de protestas permanentes con diversas justificaciones, encadenándose en una secuencia perfecta y que se llevaría a cabo en medio de agitaciones y disturbios constantes. Nuestro papel como senador de la República será el eje fundamental de un movimiento que no se va a dormir a la casa sin dejar de movilizarse permanentemente. Y ese tiene que ser el pacto. Volver al Senado para dirigir un pueblo que debe mantenerse activo, que debe mantenerse movilizado. Parte de la estrategia definida por Alinsky consistía en que las movilizaciones debían hacer exigencias concretas realizables a corto plazo, pero al mismo tiempo se debía mantener una noción de cambio social estructural donde se relacionen temas económicos, raciales, de género, etc. Recordemos que todos estos temas son característicos del discurso político de la Colombia Humana, pero ahora sabemos que son parte de la estrategia definida por Alinsky. Reza el tratado para radicales. Reforma significa que un porcentaje importante de nuestro pueblo desemboque en el desencanto con las formas y valores del pasado. Esta condición ha sido seguida al pie de la letra por la Colombia Humana y los círculos de ideología izquierdista que lo rodean. De ahí que la estrategia política se haya extendido hasta promover el desencanto contra los propios símbolos patrios, como el himno, la bandera o ciertas esculturas, pues todos estos son formas que representan a los valores del pasado a los que se refiere Alinsky. Vamos a quitar la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. La idea de promover ese desencanto es conseguir que las grandes masas, aunque no participen de las acciones subversivas, al menos no reaccionen en contra de ellas. Quiero que analicemos especialmente este fragmento de Alinsky. El trabajo es maniobrar y presentar al establishment como un enemigo público peligroso al que está justificado atacar. Este es quizás uno de los principios que más exactamente se ha aplicado en Colombia en los últimos años. En la localidad de Usme, la policía sufrió un grave atentado en contra de 10 uniformados del CAI Aurora, a quienes intentaron quemar vivos luego de dejarlos enterrados. Dramáticos momentos se vivieron en este punto cuando incluso los policías levantaron las manos al cielo y suplicaron por sus vidas mientras salían corriendo. Por supuesto,
La gran ventaja en la aplicación de este principio es que, como sabemos, el propio gobierno colabora con estas estrategias, de modo tal que presentar al Estado como una organización criminal ha sido particularmente efectivo y provee una justificación para las jornadas de violencia y anarquía. Sigue Alinsky más adelante. La inmediata reacción histérica del establishment no solo validará las credenciales de la capacidad del organizador, sino que además lanzará de forma automática una interpelación a la gente normal. Es decir, que una vez que estos movimientos generan los disturbios, aprovechan la lógica reacción de las autoridades para victimizarse. Si un manifestante pues resulta herido o muerto, este hecho se usa para seguir alimentando la discordia y se usa también para abonar ante la comunidad en general la tesis de que esas autoridades son una amenaza, estrategia que hemos visto cumplirse con precisión milimétrica en Colombia. Muy bien. No es intención hacer de este video una revisión completa del Tratado para Radicales, cosa que los interesados en profundizar podrán hacer por sí mismos. Lo que sí queremos poner de realce es cómo esta obra de Alinsky está concebida de tal modo que al final no se trata de ayudar o defender unas causas específicas, ni de denunciar unas injusticias específicas. Lo que hace este manual es establecer un método de generación de desorden al interior de la sociedad. Las motivaciones pasan a un segundo plano. La consecuencia final es, como dijimos al principio, una ingenierización de la interioridad humana, una generación del caos por el caos mismo. El protagonista de esta historia son las grandes masas. El objetivo, la desestabilización. Y el ideario social queda relegado a una simple excusa. Las injusticias que invocan los radicales son el combustible para mantener la llama ardiendo y nada más. Así, la interioridad humana de las grandes masas, que durante casi toda la historia se ha ido amoldando a patrones de orden, control y estructuras estables como una forma de buscar las mejores condiciones para la supervivencia, ahora está siendo ingenierizado en el sentido contrario, promoviendo el caos, el desorden y la rebeldía, pero no la rebeldía justa y necesaria, sino la rebeldía por la rebeldía misma. Pero peor aún, una rebeldía engañosa, una rebeldía que, como sentimiento humano, es aprovechado por círculos de poder para su propio beneficio, cosa que también hemos visto concretarse en Colombia con el ascenso al poder de lo que la gente suele llamar izquierda, pero que no es nada más que otra etapa del mismo poder que lleva décadas gobernando a Colombia. Y este cambio humano, que desde el Tratado para Radicales nos impele a transitar este camino desde el orden hacia el caos, queda mejor resumido, curiosamente, no en ninguna de sus estrategias, sino en la sección de agradecimientos que Saúl Alinsky incluye al inicio de su obra, y en la que declara: que se me perdone por tener al menos un reconocimiento para el primer revolucionario. De todas nuestras leyendas, y quién puede saber dónde termina la mitología y dónde empieza la historia o cuál es cuál, el primer revolucionario conocido por el hombre, Lucifer. Y es esto lo que finalmente nos permite entender cuál es el sentido y el norte del cambio humano que los viejos poderes quieren promover en la comunidad. El tránsito hacia el desorden y el caos como el nuevo método de dominio. Pero, más allá de un símbolo, las palabras de Alinsky en las que sugiere sutilmente al lector que Lucifer no es una simple idea o un símbolo, sino una realidad, no dejan lugar a dudas de cuál es su intencionalidad. Y es muy probable que esa intencionalidad sea la explicación al hecho de que el ascenso de esta nueva cara del poder vaya tan de la mano con la violencia, el desorden y el caos, y también al hecho de que en varios casos los movimientos de sectores sociales que se identifican como minorías y que se encuentran en línea con el ideario político de la supuesta izquierda y la Colombia humana
sea tan cercano a ciertas formas ritualísticas. Sobre eso último, es curioso ver que pasa desapercibido para las grandes masas las formas evidentemente ritualísticas que acompañan estas convulsiones que estamos viviendo y cuyas motivaciones son supuestamente sociales. Lo vemos rodeando a todo lo relacionado con el acuerdo de paz. Lo vemos en la relevancia que se le da a este aspecto de ciertas comunidades afros. Lo vemos en la continua referencia a la brujería en algunos movimientos feministas e incluso con formas y simbologías que recuerdan al satanismo en movimientos artísticos de la comunidad autodenominada LGTBI. Sobre estos movimientos artísticos ya nos habíamos referido en el video La sombra sobre Colombia, capítulo Medellín, por lo cual no profundizaremos este tema y además en futuros videos nos referiremos a estas expresiones ceremoniales en otros sectores y minorías. Como conclusión, simplemente la necesidad de reflexionar acerca de las cosas que están pasando en nuestro país y de los significados profundos de todo esto. El gran peligro muchas veces no es el que proviene de las mentiras, sino de las verdades a medias. Necesidades genuinas del pueblo son aprovechadas por Saúl Alinsky y sus seguidores para ingenierizar la interioridad humana en un sentido específico, acorde a sus creencias específicas. Puede ser que seres humanos originalmente honestos y con reclamos sinceros terminen siendo conducidos con la excusa de la rebeldía y la libertad a una esclavitud diferente y más profunda. Buen día.